hemorragia subaracnoidea, hay un par de archivos subidos, pero en líneas generales tienen que saber lo que le voy a decir ahora en el Power. Después no se metan mucho en ese sentido, porque más que saber con manejo inicial y derivarlo, no van a tener otra función para hacer. Bueno, como bien saben, lo que es el acidez químico, la importancia que tiene más allá de que una patología, ¿no? El hecho que genera mucha morbilidad en los pacientes, no tanto mortalidad, pero sí mucha morbilidad, quedan muy secuelados, por lo tanto representa un gran costo socioeconómico y a nivel laboral para esa persona que sufre ese accidente. Si se acuerdan, siempre lo más frecuente es que se produzca de tipo isquémico, es decir, que por encima de lo que es del tipo hemorrágico, y básicamente es pérdida de ciertas funciones cerebrales por un otro motivo, o porque se tapó un vaso, o porque ese vaso se rompió y sangró y generó todo lo que es un daño neurológico. Vamos a hablar primero de lo que es acidez químico, ¿sí? Siempre ustedes lo que es, sobre todo lo que es el manejo prehospitalario, lo van a llamar por algún tipo de sintomatología neurológica, llámese alteración de conciencia, algún foco neurológico, una pierna o una mano no puede mover, no puede hablar, se encuentra fásico o algo, algún síntoma neurológico, ustedes tienen que sospechar de que se te esté cursando ese paciente con el inicio mínimamente de lo que es un síndrome neurológico agudo y puntualmente con lo que es un stroke. Siempre, obviamente, para que tengan en cuenta, a medida que ustedes llegan al domicilio o lo están atendiendo en la guardia, cada minuto obviamente equivale a vida, equivale a cerebro. Por lo tanto, la idea es que se actúe de forma rápida para poder darle un tratamiento oportuno a ese paciente en caso que cumpla con las condiciones y lo requiere. Existen guías, se tienen de escalas como la Cincinnati, que es la que se usa mucho, que básicamente habla de lo mismo. O sea, si tenés un paciente que tiene asimetría facial, no puede movilizar el brazo y a su vez no puede hablar, habla de forma como tiene disartrea o se encuentra fásico y obviamente mientras más síntomas tenga, más chance va a tener de que esté desarrollando un stroke isquémico. Pero bueno, son algo que se usa para lo que es el manejo rápido en lo que es el prehospitalario para intentar descartar o meter dentro de la bolsa de gato para poder trasladar a ese paciente. Lo más importante es fundamentalmente esto. Ustedes llegan a un paciente con síntomas neurológicos, definen que se pueda tratar de un síndrome neurológico agudo, de lo que es un ACV isquémico. Todo lo que es en el prehospitalario tienen que hacer todo lo que está en esta lista. Evaluar cómo se encuentra el ABC de ese paciente, lo que es, en caso que requiera oxígeno, se le administra, no se administra oxígeno por administrar, colocar una vía venosa periférica, fundamentalmente esto, determinar lo que es la glucemia, que es el principal diagnóstico diferencial que usted tiene que hacer con un paciente que tenga síntomas neurológicos, fundamentalmente para descartar o confirmar que esté cursando una hipoglucemia. Intentar determinar el horario de comienzo de los síntomas. Están apurados con el DNI. No, no se preocupen por la asistencia, digamos. Determinar el horario de comienzo de los síntomas o el último instante que se encontraba normal. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque después va a tener repercusiones a la hora de ver si ese paciente es candidato o no a recibir un tratamiento, en el caso del ACV isquémico, de lo que son trombolíticos. Muchas veces ustedes pueden encontrar de que el paciente no sabe de dónde hay un inicio incierto de los síntomas, o porque se encuentra fásico y está solo, o hay un deterioro sensorio y está solo, o el evento ocurrió durante el sueño. Entonces se toma como inicio para la ventana terapéutica desde la última vez que fue visto asintomático. También otra cuestión que muchas veces el paciente puede tener obviamente lo que es un foco neurológico, una hemiplegia brachiocrural derecha, pero que al cabo de menos de una hora directamente revirtió. Obviamente que se trata de lo que es un accidente isquémico transitorio y se realiza el mismo abordaje como si el paciente tuviera la clínica consolidada de una ACV. ¿Tá? No es que se lo manda por consultorio externo. Se lo ingresa y se hace el mismo abordaje. Obviamente la definición de AIT, más allá de, de lo transitorio que tienen que ser los síntomas, es con imágenes negativas de isquemia aguda. Que esto hoy por hoy, con todas las técnicas que hay de resonancia y de difusión, perfusión y retrodifusión y un montón de detalles que informa, es muy raro que no haya que sean imágenes negativas a esta altura de la,
literatura, por decirlo, de la tecnología médica. Pero todavía se mantiene esta definición fundamentalmente con lo que es la transitorio de los síntomas. Pero vamos a lo importante, que lo que básicamente le va a tocar a todos ustedes es si le llega al paciente y ustedes están haciendo la guardia. El objetivo de toda la atención es este, ¿sí? Es salvar la penumbra isquémica, todo el tejido que está bordeando a la zona donde se produjo lo que es el infarto, es tejido potencialmente viable y es tejido rescatable. Por lo tanto, si el paciente tiene criterio para poder recibir un tratamiento oportuno, la idea es justamente lo reciba para reperfundir el vaso ocluido, es decir, destruir ese trombo que está tapando, que vuelva a generarse la circulación por ese vaso ocluido y aumentar todo lo que es el flujo colateral. ¿Para qué? Para que el daño cerebral sea lo más insignificante posible. Si te fijan, todas las guías te hablan de que de la sospecha de ACV hasta que inicia, en caso que lo requiere, trombolíticos, no tiene que pasar de una hora en lo que es la atención. Esto es algo que se cumple, digamos, y se realiza, sobre todo en lo que es el Hospital Cuyen, por una cuestión lógica de que está todo aceitado para que funcione así. Fundamentalmente van a ver que no varía lo que es la atención de un síndrome neurológico agudo de un paciente con, por ejemplo, un politrauma. El paciente le llega, siempre lo colocan en lo que es la cabecera, una cabecera a 30 grados o a 45 grados, o sea, nunca en decúbito dorsal. Obviamente dieta cero hasta definir lo que es el diagnóstico, control de lo que son todos los signos vitales y fundamentalmente de lo que es la glucemia, para descartar que el paciente no se encuentre en hipoglucemia. Lo que es la parte de la A y la B, que se hace de manera conjunta, ustedes le tienen que brindar al paciente el manejo diaria que le corresponda. Si el sensorio le da para estar en aire ambiente, perfecto. Si el sensorio no le da y requiere ser intubado, se hace un manejo avanzado de la vía aérea como corresponde. El objetivo de saturación siempre que sature del 94% o más. Por sí solo, el ácido isquémico, al igual que el infarto, no se le da más oxígeno por la sola sospecha. Solamente se le da si lo necesita. Para que un paciente con un síndrome neurológico agudo esté desaturando, pueden ocurrir dos cosas. Una, o que directamente esté en un coma profundo, no proteja vía aérea, por lo tanto no esté ventilando. O lo otro es que muchas veces pasa que el paciente, ya sea por la misma depresión del sensorio o porque tuvo una crisis convulsiva y nadie la visualizó, eh, nadie la constató, se broncoaspiró y esa es la causa de por cuál está desaturando el paciente. Más que nada, para que vean que hay otros notas diferenciales dentro del síndrome neurológico agudo. El ácido químico por sí solo no genera compromiso ventilatorio de desaturación nomás. Lo otro, siguiendo, tienen que hacer obviamente lo que es en la parte de la C. Siempre se pone vías periféricas, siempre se pone lo que son soluciones isotónicas, principalmente fisiológico al 0,9% o en su efecto Ringer lactato, más que nada para mantener todo lo que es la osmolaridad plasmática con respecto al plasma. Lo que es el cerebro, todo lo que son las neuronas, requieren que se mantenga la estabilidad de osmolaridad porque si no el daño secundario que se genera en la misma es mucho mayor y por lo tanto la morbilidad y la secuela del paciente va a ser totalmente mayor. El manejo de la presión arterial, ahora la vamos a ver. En caso de que confirme que se trate de un ACV isquémico, se utiliza lo que es la escala de Nice. Pero fundamentalmente es evaluar, antes de tener las imágenes, ustedes no van a saber si tiene un isquémico, un hemorrágico o un subaracnoideo. Lo que tienen que hacer es evaluar cómo se encuentra el nivel de conciencia, se inmoviliza la sensibilidad de los cuatro miembros a grandes rasgos y se presenta fundamentalmente el compromiso de algún par craneal, fundamentalmente lo que es el séptimo par. En el caso de la profilaxis antiepiléptica, en el ácido isquémico no se realiza profilaxis primaria. Si tiene una crisis convulsiva constatada, le hacen el tratamiento oportuno y ahí sí dejan profilaxis secundaria, que se llama. Pero profilaxis a un paciente por la sola sospecha de ácido isquémico no se deja. Acuérdense siempre de pedir, cuando tengan que pedir lo que es un laboratorio, además de las imágenes, laboratorio general con hemograma con plaquetas, función renal, ionograma, glucemia, coágulo, ácido base y fundamentalmente test de embarazo en toda mujer que se encuentra en edad gestante. Todo esto uno lo hace para poder diferenciar estos diagnósticos simuladores. La hipoglucemia la van a sacar fundamentalmente cuando la hagan en la Q-check, como el quinto signo vital a tomar. Convulsiones muchas veces puede ser el debut de epilepsia o puede ser de un síndrome meningio.
Migrañas, hay migrañas con auras sobre todo y complejas que generan, van asociadas a lo que son foco neurológico, que generalmente son transitorios, pero hasta que no hagan una imagen no lo van a poder sacar del medio. Y lo que es un trastorno conversivo, que es el último diagnóstico si se quiere confirmar y es más un diagnóstico de exclusión que de confirmación. Más allá que el paciente tenga múltiples antecedentes psiquiátricos, esté medicado con medicación psiquiátrica, si tiene clínica de un stroke, hagan todo lo que corresponda y después asuman que se trata de un trastorno conversivo cuando las imágenes son negativas y cuando la evolución clínica del paciente así lo dice. Con respecto a la TA, básicamente luego que ustedes definan si recibe o no recibe, van a ver que se divide en dos grandes grupos. Si el paciente va a recibir trombolíticos, el objetivo es menos 185 de sistólica, 110 de diastólica. Si no es candidato, menos 220, 120. Fundamentalmente se usan estas dos drogas, lo que es la betalol y nitroprusiato de sodio. La betalol, en líneas generales, se basa en dos bolos, ¿sí? Cada 5 minutos, o cada 2, 3, 5 minutos, no pasa nada. Si no se llega al objetivo, directamente después del segundo bolo, se cobra lo que es una infusión continua. ¿Cómo se prepara? La forma más fácil de prepararlo son así: 10 ampollas en 200 de fisio. ¿Por qué? Porque te queda una concentración de 1 miligramo mililitro. Entonces, vos ya sabés que a una dosis de 0,5 hasta 2 miligramos minuto que vos tenés que pasarle, equivaldría a 30 hasta 120 mililitros hora. En caso de no cuenten con la betalol o el paciente se encuentre bradicárdico, lo ideal es usar nitroprusato de sodio. Pero son las dos drogas que se usan en todo lo que es manejo hipertensivo en síndromes neurológicos. Eso más que nada para tener en cuenta, porque el labetalol es el que más hay en todos lados. Así que es lo que se usa aparte. Mm. Bueno, después tenemos lo que es, supongamos que la hacen la tomografía, ¿sí? Y le da que es una acidez química. Lo que tienen que hacer es la escala de Nice. La escala de NIS, si no tienen confirmado la acidez química, no la hagan. ¿Por qué? Porque es muy amplia, tiene muchos ítems, un puntaje que llega hasta los 42 puntos, y lo que te indica más que nada es el compromiso que tiene ese paciente y evaluar después con una evaluación seriada de la escala de NIS en ese paciente que recibe el tratamiento, su evolución. Se habla de un ACV menor cuando el puntaje es menor a 5 o mayor a 20, sería ya un ACV extenso. Si se fijan, engloba todo lo que puede tener un examen neurológico: nivel de conciencia, si responde a órdenes, cómo se encuentran las miradas, campos visuales, cómo se encuentra la parte del séptimo par, eh, la fuerza del brazo, la fuerza de la pierna, si está táxico o no está táxico, la sensibilidad, el lenguaje, si tiene disartrias, a su vez puede distinguir dos estímulos de forma bilateral, o si no es capaz de percibirlo ninguno a la vez. Es una larga lista que está todo en PDF en el celular. Y cuando le llegue el momento la sacan y evalúan y le van asignando el puntaje correspondiente que tiene el paciente que está con ustedes. Pero lo más importante es, todo paciente en síndrome neurológico tiene que recibir una neuroimagen. Lo primero que se utiliza es la tomografía de cráneo sin contraste. ¿Por qué? Porque lo que más disponible está en todos lados, es lo más rápido de realizar. Lleva 5 minutos hacer una tomografía de cráneo contra unos 30 40 minutos que tarda hacer una resonancia de cerebro. La tomografía del cráneo te permite ver, en primer lugar, si hay sangre o no hay sangre, que ya te hace un diagnóstico de exclusión del ACV hemorrágico y la hemorragia subaracnoidea. Y por otro lado, lo malo que tiene es que los signos pueden tardar incluso hasta 2, 6 horas de iniciado lo que es el evento a tener repercusión imagenológica. Y sobre todo lo que son cuando el cuadro neurológico afecta a la fosa posterior, es decir, a lo que es tronco encefálico, cerebelo, protuberancia, bulbo, es muy difícil de visualizar a través de la tomografía por el detalle. Pero lo pueden visualizar como imágenes hipodensas, es decir, más negras. Acuérdense siempre que si uno tiene una clínica, por cómo están distribuidas las vías piramidales, si uno tiene la clínica derecha, la imagen que va a buscar o la alteración que va a ir a buscar es contralateral, o sea, del lado izquierdo. Lo van a ver como una imagen totalmente hipodensa, o lo que también pueden visualizar es lo que se llama eh, ay, no me acuerdo, el signo de la cuerda, que es cuando la arteria cerebral media se obstruye, que es generalmente la principal que se obstruye, y ese trombo genera todo.
una imagen más que nada hipertensa, una imagen hiperdensa, una imagen más blanca en esa región. Lo otro que tienen es la resonancia del cerebro. La resonancia del cerebro lo que tiene es que para una buena técnica de visualización y abordaje y estudio de todo lo que eso no se ve, y sobre todo de tipo isquémico, tienen que solicitarla. La resonancia común ya viene con la secuencia T1, T2 y FLIR. Eso va dentro del combo de cuando vos pedís una resonancia del cerebro, ya sea con o sin contraste. Lo que te tienen que solicitar es sí o sí es una resonancia mínimo con una técnica de difusión, es decir, con un agregado más, que en realidad es un botoncito más que aprietas, no otra cosa. El tema este es que la resonancia es un estudio que permite ver imágenes ya a los 30 minutos de iniciar lo que es el evento. Y fundamentalmente ver esto, lo que es el mismatch imagenológico. ¿Qué es esto? Es cuando vos podés visualizar una imagen restrictiva en lo que es difusión, pero sin expresión en secuencia FLAIR. ¿Qué es esto? Vos ves en lo que es en la técnica de difusión, ves una imagen más hiperintensa, o sea, más blanca, pero si se fijan con lo que es en la secuencia FLAIR, no es del todo homogénea de forma comparativa. Esto quiere decir que acá hay un montón de edema, pero que en realidad lo que está muerto, lo que está necrótico y no tiene salvable, es solamente esta parte. Por lo tanto, hay parte, hay penumbra isquémica, hay tejidos potencialmente viables. Esto está bueno, ¿por qué? Porque te permite en pacientes donde tenés un inicio incierto de los síntomas y tiene este famoso mismatch imagenológico, poder indicarle los trombolíticos. Hablando de eso, los candidatos para recibirlo, si se fijan, criterios de inclusión, son pocos, mayores de 18 años, la ventana terapéutica, que el inicio sea inferior a las 4 horas y medias, que tenga un IS entre 5 y 24, a grandes rasgos. En caso de NIS inferior a 5, dependiendo de la sintomatología que tenga, y en el caso de que los pacientes tengan un tiempo incierto, se utiliza que tenga un mismatch imagenológico positivo. Después, lo que son criterios de exclusión de los trombolíticos, van a ver que son millones. Fundamentalmente lo que son pacientes sangrados, con sangrados previos de diferentes tipos, pacientes con hipertensión arterial no controlada, plaquetopenias, polopatías. Nadie se acuerda de los criterios de exclusión de forma de memoria. Está bueno que sepan que hay y que tienen que revisarlo a la hora de si ese paciente es candidato a recibirlos. Pero son millones. ¿Qué hace los trombolíticos? Fundamentalmente, si ven lo que es en cuanto a lo que es la evidencia científica, lo único que hace es disminuir en un porcentaje que no es despreciable lo que es la morbilidad, pero no disminuye la mortalidad. Y otra cosa muy importante es que si bien en su momento se creía que generaba mucho riesgo de hemorragia intracraneales, la evidencia lo que te dice es que, si bien en forma comparativa con los que no reciben los trombolíticos, hay mayor efectos adversos como hemorragias, o la famosa transformación hemorrágica. Lo cierto es que no se condice con un aumento de la mortalidad, por lo tanto, tiene una seguridad moderada a elevada. Se utiliza fundamentalmente el activador tisular de plasminógeno como frinolítico, como trombólítico. La dosis se pasa en un tiempo total de 1 hora, el 10% en un bolo y el 90% de la difusión en 1 hora. Se calcula ajustado por peso y lo más importante es que este paciente va a requerir un monitoreo, ya sea en una unidad de showroom o lo que es una unidad de terapia intensiva. Y se realiza el monitoreo cada 15 minutos. ¿Con qué? Signos vitales, fundamentalmente tensión arterial, y a través de lo que es la escala de NIS. ¿Para qué? Para que si hay una complicación de la infusión, fundamentalmente la famosa transformación hemorrágica, uno la puede diagnosticar de forma precoz y hacer el tratamiento oportuno. La sospecha, obviamente, va a ser cuando haya un empeoramiento del cuadro neurológico, cuando aparezcan síntomas de hipertensión endocraniana, náusea, cefalea, deterioro del sensorio. En ese caso, si ustedes sospechan que hay una transformación hemorrágica, además de pedir un laboratorio, volver a solicitar lo que es una tomografía del cerebro para intentar diagnosticar la sospecha que ustedes tienen, suspenden lo que son los trombolíticos y una vez confirmado lo que es el diagnóstico, lo que tienen que hacer es neutralizar la actividad del trombolítico. ¿Con qué se neutraliza? Fundamentalmente en lo que son crioprecipitados. En caso que no cuenten con crioprecipitados, se utiliza plasma frecón congelado, es decir, con factores de coagulación y con antifilinolíticos como lo que es el ácido tranexámico, que es el más disponible
en nuestros medios. El ácido aminocaproico también hay, pero el que más se está en todos lados es el ácido tranexámico. Otra cosa que tienen que saber de lo que es el ACV químico es que también el tratamiento que pueden llegar a recibir es la trombólisis mecánica. Es decir, lo meten en hemodinamia y con una guía llegan hasta las arterias del cerebro y realizan in situ lo que es la extracción de lo que es el trombo. Que el paciente haya recibido trombolíticos no lo contraindica a realizar una trombólisis mecánica, ¿sí? Son dos tratamientos que pueden actuar de manera sinérgica. Obviamente tienen que cumplir ciertos criterios. Tienen otros criterios, como todo. Obviamente que la exclusión sea no solamente la escala de NIS, sino también incluye lo que es una escala de ASPEC, que es toda una escala que más que nada una escala tomográfica, de qué hallazgo tomográfico hay para ver si ese paciente tiene criterio de inclusión o no para ingresar a trombólisis mecánica. Pero lo más importante es que la ventana de la trombólisis mecánica llega hasta las 24 horas. Eso es algo muy bueno, debido a que te da mayor margen en caso que el paciente no sea candidato a trombólisis farmacológica, como lo que es con los trombolíticos, también pueda llegar a ser un candidato a una trombólisis mecánica. Las contraindicaciones son las mismas de todos, pacientes con plaquetopenia severa o con anticoagulantes, ya sea de forma primaria o secundaria al consumo de fármacos. Y por último, lo que es ACV químico, lo que tiene que tener en cuenta es lo que es el ACV maligno. ¿Qué es el ACV maligno? Si bien está en baja porcentaje dentro de los ACV químicos, la mortalidad es totalmente elevada, es casi llegando al 100%. ¿Por qué? Porque genera herniación cerebral rápida. Los criterios, más que nada, factores de riesgo para desarrollarlo son pacientes que tienen un IS totalmente elevado, pacientes jóvenes, menores a 60 años, pacientes de donde durante las primeras 48 horas de inicio del evento, donde mayor riesgo tiene que ese ACV se transforme en uno maligno, y fundamentalmente que ocupe, ya sea a través de una neuroimagen, tomografía o resonancia, más del 50% del territorio de la cerebral media, que es como se ve acá, ¿sí? Se te divide en lo que es el territorio y la cerebral media, que básicamente vendría a ser formando como un triángulo. Van a ver que esto ya de entrada ya lo supera. Y a medida que pasa el tiempo, puede evolucionar, como no, a un mayor tamaño, mayor extensión y desplazamiento de lo que es la línea media. Todo esto llega a hipertensión endocraniana con la consiguiente herniación del tronco encefálico y posterior paro cardiorrespiratorio. Para estos casos se hace más que nada un tratamiento de rescate. Lo que se usa es la craniotomía compresiva, es decir, se saca del lado donde se produce la lesión, ya sea el derecho o izquierdo, se saca hueso, básicamente, para permitir que todo ese edema tenga espacio para crecer y no comprima al otro hemisferio que se encuentra sano y no genere lo que es la herniación. ¿Cuándo en el momento? En realidad no se sabe. Incluso hay estudios donde te habla de hacerla de manera profiláctica, es decir, si el paciente ya ingresa con un compromiso mayor del 50%, por más que no tenga signos de hipertensión endocrinina, muchas veces te dice directamente hacerla de manera profiláctica. Lo cierto es que eso depende de cada servicio de neurocirugía. Usted lo que tiene que saber es que sí o sí tiene que hacer un tratamiento de urgencia en caso de que tengan isocoria, desviación de línea media en más de 5 en mayor a 5 milímetros. Básicamente cuando tiene hipertensión intracraniana. Todo así es químico. Van a ver que todo lo que es manejo, lo que realmente les importa y les sirve a ustedes, es todo lo mismo en las tres categorías, tanto isquémico, hemorrágico como subaracnoideo. Lo que cambia son pocas cosas y más que nada el tratamiento que le puedes brindar a ese paciente. Pero básicamente si está en el lugar donde le llega el paciente y sospecha un síndrome neurológico agudo, sí o sí tiene que hacer una neuroimagen. O sea, sí o sí, si no la cuentan, la van a tener que trasladar hacia un sitio que tenga para hacer mínimo una tomografía. En cuanto a lo que es el ACV hemorrágico, a diferencia del isquémico, mayor mortalidad, la causa principal, hipertensión arterial no controlada. También otras causas, sobre todo en pacientes jóvenes, sospechar mucho lo que es malformaciones arteriovenosas, que es algo muy frecuente en pacientes jóvenes. En último lugar, pacientes que estén consumiendo ya sean fármacos anticoagulantes. La gran mayoría se localiza de manera locular. La clínica es la misma de siempre: depresión de sensorio, síntomas de hipertensión ucraniana o algún déficit neurológico. Puede ser una triada, eso que antes que se decía que el ácido hemorrágico generaba mayor impacto en el nivel de la conciencia.
no está demostrado en cuanto a los estudios. Así que no se guíen por eso. La única manera de diferenciar un ACV isquémico hemorrágico es a través de la tomografía. Si bien está subido, lo que es un consenso, una guía de ACV hemorrágico, creo que el año pasado, el 2023, de Argentina. Este archivo está bueno, son 11 páginas, está en inglés, pero es rápido de llevar y te hace un análisis mucho más resumido que la guía, por si tienen ganas de leer. El manejo, van a ver que básicamente termina siendo lo mismo. Paciente que llega, se pone en reposo 30 grados, dieta cero, control de signos vitales, incluyendo lo que es la glucemia. La parte de la A y la B, la parte de la vía aérea de ventilación es que el paciente tenga una vía aérea permeable que sature igual o mayor al 94%. Eso lo irán evaluando qué manejo le dan a esa vía aérea. Y la parte de la C es lo mismo, se coloca una vía periférica, se usan solamente soluciones isotónicas. Y en este caso el objetivo de lo que es presión arterial sistólica es un poco menos permisiva, es decir, debe oscilar entre 140 y 180. Mínimo que sea por debajo de 180. Obviamente que la parte de la DESA es toda la evaluación neurológica correspondiente. En este caso tampoco se hace profilaxis antiepiléptica de rutina, lo mismo que el isquémico. Si tiene una crisis convulsiva, se hace tratamiento y se le deja profilaxis secundaria, pero profilaxis primaria no se realiza. Fundamentalmente solicitar laboratorio, plaqueta y coleograma, sí o sí. Después el resto, obviamente, uno ya le saca, ya que lo pincha el paciente, le saca el resto, pero plaqueta y coleograma sí o sí tienen que estar. Y la tomografía del cerebro sin contraste. ¿Qué van a ver esto? A diferencia de lo que es el isquémico, se ve todo lo que es una imagen hiperdensa, es decir, blanca. Si ustedes quieren medir volumen, siempre se mide lo que es el diámetro máximo y lo que es el diámetro perpendicular máximo. Y van a ver de que cuando ustedes van pasando tomografía, cada corte tomográfico, en línea general, de manera convencional, mide medio centímetro. Por lo tanto, si ustedes midiendo el diámetro máximo, el diámetro perpendicular y a su vez en la cantidad de cortes tomográficos que logran visualizar lo que es la hemorragia, hacen el calculito y le va a dar el volumen aproximado que tiene ese sangrado. Eso más que nada es importante para la hora de si lo tienen que molestar o no a lo que es al neurocirujano para que le dé bolilla y lo entre a operar. Pero el tratamiento, básicamente, más allá de lo que es el manejo de lo que es el ABCDE del paciente, puntualmente en lo que es el ácido hemorrágico es revertir la coagulación en caso de que el paciente consuma fármacos anticoagulantes. Si consume heparina no sódica, que es raro, salvo que esté internado, es raro que un paciente ambulatorio se aplique heparina no fraccionada, pero se usa sulfato de protomina. En el caso de que el paciente use enoxaparina, en realidad no hay un antídoto para la enoxaparina, como lo que son las aparinas de bajo peso molecular, pero lo que se usa también es sulfato de protamina porque tendría un efecto, aunque sea de rebote. Eh, en el otro caso, lo que son los fármacos anticoagulantes orales, como lo que es warfarina, senocumarol, todo lo que son dependientes de vitamina K, además de la suspensión del mismo, es la administración de vitamina K y de plasma fresco congelado. Y en el caso de los nuevos anticoagulantes orales, más allá de la suspensión, como no son dependientes de la vitamina K, como en el caso del dabigatran, apixaban, entoxaban, cada cual tiene a su vez su antídoto. ¿Que hay disponibilidad? No, no hay disponibilidad. Es mala suerte, nada más. Pero sepan, digamos, que si cuentan con eso y están en algún lugar donde corren con la suerte de tener su antídoto, para ese determinado fármaco lo tienen que usar, porque es la única manera de revertir de manera más rápida, además de la suspensión del mismo, el efecto. Lo más importante es, tienen que saber esto, en qué momento derivarlo y en qué momento sí o sí llamar al neurocirujano. Todo lo que es hematoma supratentorial por encima de la tienda del cerebelo, que sea mayor a 30 centímetros cúbicos, es decir, a mayor a 30 mililitros y que esté a menos de 1 centímetro de la superficie, tiene que traer quirófano para lo que es el drenaje. Si ven, se ponen bien detallistas en cuanto a la evidencia, lo que mayor se benefician son los pacientes que se encuentran somnolentos tuporosos. El paciente que ya de entrada está lúcido, con el sangrado puesto, o que está en un coma profundo con el sangrado puesto, la intervención quirúrgica no demostró que haya un cambio en su humor de inmortalidad. Lo que sí demostró eh, es en este tipo de paciente, entre un glasgow entre 10 y 13,
donde haciéndole lo que es una cirugía disminuyó la morbilidad de esos pacientes. Y en el caso de los hematomas infratentoriales son un poco menos permisivos las indicaciones por el hecho de que está próximo a lo que es el tronco encefálico. Por lo tanto, si hay edema que lo comprima, si hay hidrocefalia obstructiva o si hay un hematoma cerebeloso de 3 centímetros de diámetro, no volumen, sino 3 centímetros de diámetro, ya el paciente tiene que entrar a lo que es un drenaje quirúrgico justamente para evitar el compromiso del tronco encefálico. Supongamos que el paciente solamente tiene hidrocefalia, lo que se utiliza es un drenaje ventricular externo, ¿sí? Básicamente se taladra el cerebro, se llega a nivel de lo que son los ventrículos laterales, se deja inserto lo que es literalmente lo que es un drenaje, justamente para evitar que esa hidrocefalia siga creciendo y genere compresión en las estructuras vecinas. Bueno, y por último, tenemos la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué tienen que saber de esto? Tienen que saber pocas cosas, pero bien. Primero, ¿qué es un sangrado de lo que es en espacio subaracnoideo? ¿Por qué se produce? Porque se rompe un aneurisma, ¿sí? Que mucho, capaz que yo o alguno de ustedes tiene en este momento un aneurisma cerebral y salvo que nos hagamos una tomografía, una angiotac, una angioresonancia, no vamos a saber, o capaz que lo sabemos el día de mañana si se rompe ese aneurisma. Pero también existe lo que es la hemorragia subaracnoidea, que se produce secundaria a malformaciones arteriovenosas o la muy común, que es la traumática. Lo lindo de la traumática es que tiene una evolución, un pronóstico totalmente benigno, ¿sí? El paciente, por ejemplo, tiene un traumatismo craneoencefálico, presenta hemorragia subaracnoidea traumática, secundaria al trauma, pero con el tiempo eso se absorbe y no deja ningún tipo de secuelas, si es solamente ese tipo de lesión. Pero el caso de lo que son la hemorragia subaracnoidea aneurismática, sí tiene el mayor impacto a nivel socioeconómico por el hecho que afecta a población joven, entre 40 y 60 años. Y la morbilidad que genera es muy alta. La clínica van a ver que básicamente la misma de todos, de siempre, convulsiones, déficit neurológico, signo de hipertensión intracraniana, deterioro del sensorio. Y lo que se destaca acá muchas veces que, si bien es algo que se dice mucho, pero no está presente en todos los casos, es la famosa cefalea intensa, inicio súbito, de localización nucal, como nunca la tuvo en su vida y demás. Eh, es algo para tener en cuenta, sí, pero no es algo que sí o sí se presenta en toda la hemorragia subaracnoidea. Acuérdense que está dentro de los síndromes neurológicos agudos, por lo tanto, cualquier sintomatología neurológica aguda que se presente en ese paciente es un diagnóstico más diferencial. Vamos, si te acuerdas, el polígono de Willis afecta más que nada la arteria carótida interna, ¿sí? En primer lugar. Bueno, y lo que tienen es que en el caso de la hemorragia subaracnoidea se clasifican desde el punto de vista clínico a través de dos escalas, lo que es la escala Hanges y lo que es una escala de lo que es el Colegio Estadounidense de Neurocirugía. Básicamente, estas dos escalas tienen lo mismo. El grado uno es el que el paciente está totalmente bien, ausencia de síntomas o una cefalea muy leve, pasando por una diversidad de síntomas, hasta llegar a un grado 5 que directamente es donde el paciente está en coma profundo con postura de descerebración. En el caso de la escala estadounidense, es lo mismo, nada más que te tiene en cuenta más que nada lo que es el nivel de Glasgow en cuanto a números y si presenta o no presenta déficit focal. Pero más que nada para que lo sepan, porque si lo ven escrito, tienen que saber, digamos, que obviamente un pronóstico en un paciente de hemorragia subaracnoidea que tiene un Hanges 5 va a ser mucho peor que un paciente que tiene un grado 1, grado 2. Lo más importante de esto, como en los anteriores casos, es hacer una neuroimagen, fundamentalmente tomografía de cráneo sin contraste. Van a ver estas cuatro situaciones. La primera es lo que van a ver es toda una imagen, ¿sí? Como unas líneas hiperdensas, o sea, más blancas, ¿sí? Eso es hemorragia subaracnoidea, acá también. Pueden ver incluso lo que es hemorragia que son finas, pero ya con un vuelco ventricular, tanto a nivel de los terceros ventrículos como lo que son los ventrículos laterales. Pueden ver hemorragias más gruesas o directamente ya una hemorragia gruesa con vuelco ventricular, incluso con asociado a hematomas intraparenquimatosos.
Todo esto tiene una escala, ¿sí? Se llama escala de Fisher modificada. Esta también es una escala que evalúa, no solamente evalúa las diferentes imágenes tomográficas, sino también que permite realizar un pronóstico a ese paciente. Obviamente, el paciente con un Fisher de grado 4 va a ser peor que un paciente que tiene un grado 1. Pero acuérdense de esto siempre, siempre que por más que tenga una hemorragia fina, pero tiene asociado lo que es un hematoma intraparenquimatoso, eso es un grado 4, ¿sí? Siempre la lesión, la peor lesión es donde va a clasificar a ese paciente. Muchas veces va a pasar que ustedes sospechan que tiene una hemorragia subaracnoidea, le hacen la tomografía, diagnostican ácido isquémico, diagnostican ácido hemorrágico o una tomografía normal. Y ustedes siguen sospechando que, che, este paciente para mí tiene una hemorragia subaracnoidea. Lo que tienen que hacer es una punción lumbar, ¿sí? Esta punción lumbar le va a ser positiva para hemorragia subaracnoidea, fundamentalmente cuando tengan si ustedes se acuerdan, el líquido cefalorraquídeo siempre se llama cristal de roca, es cristalino y demás. Si le viene hemático o amarillento, es directamente compatible con la hemorragia subaracnoidea. La única diferencia es que en caso de que sea hemático, ustedes lo tienen que diferenciar de una pele traumática. Uno, por el estudio de laboratorio, por la presencia de hematía deformado, o lo otro, por la técnica de lo que se llama tres tubos. Pinchan y si bien el mismo líquido se mantiene el mismo color en tres tubos, o sea, tres frasquitos que toman la muestra, eso quiere decir de que el líquido cefalorraquídeo está contaminado. Si el líquido de rojo se va aclarando, eso quiere decir de que es una PL traumática. O sea, vamos a agarrar un vasito y con el paso del tiempo, el paso del flujo del líquido cefalorraquídeo, se fue aclarando el mismo. Y en el caso que sea amarillento, más que nada porque ya lleva mínimo 12 horas del inicio del evento y todo lo que es la hemoglobina se va degradando, por lo tanto, va generando todo lo que es el aspecto amarillento del líquido. En caso de que sea positiva, ustedes pues a eso van a tener que confirmar a través de fundamentalmente un estudio angiográfico, ya sea una arteriografía que va directamente a hemodinamia, o a través de una angioresonancia o incluso un angioTAC, es decir, una neuroimagen con efecto que se llama angiográfico para evaluar cómo se encuentran las estructuras arteriales de ese paciente. Pero supongamos que tomográficamente o por punción lumbar ustedes le hicieron el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. El manejo inicial no varía de lo demás. La parte de la A y la B es similar. La parte de la C, el uso de soluciones isotónicas. Y en este caso el manejo de presión arterial, el objetivo es una sistólica entre 140 y 160. ¿Qué se usa? La betalol, al igual que el resto. Acá en este caso sí, a diferencia del ácido isquémico y el ácido hemorrágico, la profilaxis antiepiléptica primaria eh, está indicada. Van a ver, digamos, que sí, después del día de mañana que sí. Hagan lo que hagan, si se dedican a hacer terapia, o neurología o neurocirugía, hay todo lo que son las guías europeas que recomiendan de que no le des profilaxis antiepiléptica y lo que es la guía estadounidense sí. El tema pasa es que no hay estudios tampoco que comparen darle profilaxis o darle no profilaxis, pero el tema también que una hemorragia subaracnoidea, el espacio subaracnoideo sí está asociado con mayor descarga eléctrica, el sangrado, la irritación del espacio. Y un paciente que ya de por sí un aneurisma roto donde sangró y que ese paciente sufra una convulsión y empeora el pronóstico de ese paciente. Por lo tanto, entre hacerle y no hacerle, en este caso lo que se recomienda es hacerle, es indicarle una profilaxis antiepiléptica primaria. ¿Con qué? Fenitoína como primera elección o en su defecto levetiracetam. Cualquiera de los dos que usen está bien, no hay problema. Obviamente la fenitoína es más disponible porque es más económica. Lo otro que tienen que hacer son estas dos cuestiones, lo que es la prevención del vasospasmo y lo que es control de la anestesia. El vasospasmo, ¿por qué? Para evitar justamente, como dice la palabra, que se cierre lo que es el vaso arterial y que eso no se traduzca en una isquemia cerebral. ¿Con qué? Con un antagonista de calcio, nimodipina, 60 miligramos cada 4 horas por 21 días de manera por vía oral o a través de una zona nasogástrica. Muy importante el control de la analgesia, que se utilizan fundamentalmente lo que son opioides. Pacientes que están lúcidos y tienen dolor de cabeza, hay que sacar el dolor de cabeza.
tramadol, fentanilo, morfina, cualquiera, el que le guste. No usen AINES. Obviamente, además de toda la cuestión de la tomografía, también la solicitud de plaquetas y coagulogramas en laboratorio sí o sí para evaluar que no haya otro confusor. Y la evaluación neuroquirúrgica que este paciente sí o sí va a ir a una arteriografía. Muchas veces diagnóstica, pero la gran mayoría de las cosas de manera terapéutica. Lo ideal, en un mundo ideal, es que el tratamiento quirúrgico se realice en las primeras 24 horas. Mientras vos más rápido ese aneurisma que está roto lo tapes, menos riesgo va a tener de un resangrado. Por lo tanto, las repercusiones y la morbilidad de ese paciente van a ser mucho menores. Y este es el último gráfico para que no se mareen tanto con lo que es el manejo de la presión arterial en todo lo que son los síndromes neurológicos. Aprovechando lo que son trauma craneoencefálico, siempre el objetivo es que tenga una sistólica mayor a 120. ¿Estamos? ACV hemorrágico, una sistólica entre 140 y 160. Hemorragia subaracnoidea, que la sistólica sea menos de 160. Esto ustedes no lo vean porque esto ya es en terapia intensiva. Y lo que es el ácido isquémico va a depender mucho de si el paciente va a recibir tratamiento trombolítico o no. Una cosa para tener en cuenta es la siguiente. Fíjense que todos, el valor máximo es 220 en la sospecha de un ácido isquémico. A lo que voy es lo siguiente. Si a usted le llega un paciente con una depresión del sensorio, descartan hipoglucemia, con un foco neurológico, lo que sea, pero habiendo descartado hipoglucemia, realizando los signos vitales y el paciente tiene 240 de sistólica y está en coma, y usted tiene que asegurarle una vía aérea permeable, en este caso, no hagan tratamiento antihipertensivo, sino manejen lo que es vía aérea, en lo que es la intubación de secuencia rápida, en la parte farmacológica de sedantes y paralizantes, usan fármacos que tengan efectos hipotensores, como cuáles, midazolam, propofol. Entonces, ustedes con ese efecto ya lo sedan, bajan la tensión arterial y una vez que aseguran la vía aérea, ven después cómo queda la parte hemodinámica de ese paciente, si requiere o no requiere el agregado de antihipertensivos endovenosos. Y bueno, chicos, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, duda, algo? Siempre hay que mantenerlo hipertenso o una tensión alta. Si el paciente está muy hipotenso en una hemorragia subaracnoidea o en cerebral en sí, ¿cómo se la subimos con líquidos? Sí, igualmente es algo raro, salvo que, por ejemplo, el paciente esté. Es algo raro que el paciente ingrese con un ACV o una hemorragia subaracnoidea y esté asociado a hipotensión arterial. Pero supongamos que tenés tanta mala suerte que el paciente consume 5 fármacos antihipertensivos y lo consumió todo y le dio el ACV. En ese caso, si el paciente también tiene algo para pensar en hipovolemia, le pasas un poco de líquido, obviamente con soluciones isotónicas. Si vos sospechás que es más que nada de causa farmacológica, porque tomó todo antihipertensivo vivo para ver, no te va a quedar otra que iniciarle lo que son algo de vasopresores, como lo que es noradrenalina, para mantener una presión arterial más que nada óptima, ni hipotenso ni tampoco hipertenso, que es una TAM de 70, una sistólica de 120, 80, o sea, valores normales buscas. Yo tengo una duda con la nimodipina. ¿Era por sonda nasogástrica y vía oral o endovenosa la otra forma? No, la nimodipina es por vía oral. Si el paciente está despierto, toma la pastilla. Si no, se la pasa a través de una zona nasogástrica. Todo va a depender del sensorio del paciente. Pero endovenosa Bien, no viene la nimodipina. gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Bueno, si no, después lean la literatura, si tienen ganas, y cualquier duda y demás, durante las simulaciones lo vamos charlando, no hay problema en eso. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Muy bien.